eso no. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la literatura. Ya desde el tema anterior hablamos del barroco, ¿os acordáis que hicimos la introducción y hablamos de la poesía? Hoy nos vamos a ocupar de otro aspecto del barroco, que es el teatro, que además es quizás junto con la poesía el aspecto más relevante de la literatura barroca en español. Cuando digo en español me refiero a la península. Hay que tener en cuenta también que en esta época de la que estamos hablando, que es el siglo XVII, a pesar de que España ya lleva pues como 150 años de presencia en Latinoamérica, todavía no hay ejemplos muy destacados de literatura en español hecha en Latinoamérica, ¿no? Pero luego con el tiempo sí que habrá, ¿vale? Bueno, además, como digo, el teatro quizás incluso todavía más relevante que la poesía, ¿no? Es como la gran aportación de la literatura barroca en España. Vamos a ver como tres autores y entre ellos las figuras más destacadas de la literatura, de la dramaturgia del barroco. Pero antes vamos a hacer como vamos a hablar, y quizás eso sea la parte más, de mi punto de vista, más interesante, que es un poco destripar, desentrañar todo esto del teatro, el fenómeno, qué era socialmente, cómo se hacían las obras de teatro. Vamos a hablar un poco de todo eso. Bueno, que os he puesto, luego entenderéis por qué se ha puesto esa imagen ahí de tal. ¿Vale? Bueno, pues vamos como siempre a empezar por la teoría. ¿Vale? Bueno, compartimos pantalla, porque desde hace un tiempo que compartir la pantalla así también. Y ya todos estamos viendo la teoría sobre el barroco. ¿Vale? Esto, bueno, el barroco del teatro. Ya, el teatro existe, pues bueno, ya era una expresión artística que para descubrir su origen, para trazar su origen, hay que irse a la antigüedad clásica, ¿no? Y de hecho las primeras grandes y sofisticadísimas manifestaciones del teatro vienen de la antigüedad griega y luego de Roma. O sea, el teatro es una expresión artística del ser humano muy antigua. Se cree que las primeras representaciones, el origen del teatro en España, estaban relacionados con representaciones religiosas en las iglesias, se cree, ¿no? Concretamente con la adoración de los reyes. Se suele, un poco hay como una convención entre los académicos, entre los expertos, que creen que lo que se puede denominar una primera obra de teatro en español, en la península, era la adoración de los reyes. Durante el Renacimiento, pues sí, hay algo de teatro, etcétera, pero es ahora, en el barroco, en el siglo XVII, cuando realmente hablamos, yo no diría solo del esplendor, como dice ahí, sino del nacimiento del teatro tal cual lo entendemos hoy en día. Es decir, el formato de teatro que nos ha llegado más o menos a nosotros arranca de este teatro, de esta comedia nueva que empieza en el barroco. Es interesante que este teatro nuevo, esta comedia nueva, este teatro barroco del siglo XVII es contemporáneo a otros teatros europeos, por ejemplo, al de Shakespeare, que se tiene como uno de los más grandes dramaturgos y literatos de la historia de la humanidad. Es interesante, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso es que se ocupen los que hablan de literatura comparada y demás, pero lo que quiere decir es que se vivía en un ambiente cultural, etcétera, que fomentó que en lugares como España, Inglaterra, Francia, etcétera, se llegaran a estos desarrollos teatrales. En el caso concreto de España, bueno, cuando introdujimos el barroco, que el barroco es arranca de una idea, o sea, como de un pensamiento que hay en la sociedad que mira la realidad no como es, sino como algo más exagerado, si os acordáis, es decir, como algo o bien súper degradado, siniestro, ¿no? O bien como una realidad excesivamente idealizada, ya de forma exagerada, ¿no? Como bellamente exagerada. En eso, ahí es donde encaja el teatro. Como había, digamos, esa idea de que la realidad se podía ver también desde este punto de vista de belleza idealizada, es muy del gusto barroco, es decir, era muy común que hubiera en las cortes, sobre todo, ¿no? en las cortes y demás,
fiestas, a veces tenían también una motivación religiosa, pero había fiestas, o sea, bueno, pero con un derroche de ingenio, de decoración y de dinero exagerado, ¿no? Como dice ahí, con un despliegue escenográfico que podía ser impresionante. Es que había veces que se montaban como, digamos, pues, a veces, por ejemplo, para celebrar una victoria o diseñados por grandes artistas, montaban como unos altares, unas construcciones, ¿no? Que paseaban por las ciudades y que eso era como como celebración, ¿no? de esa victoria. Pues igual ocurría en las fiestas, de repente se montaban auténticos escenarios, se contrataba gente para que representaran elementos, o sea, personajes mitológicos o personajes históricos. Es decir, había un gusto ya en esas megafiestas cortesanas, esas megafiestas, había un gusto por el teatro, es decir, porque hubiera elementos teatrales, ¿no? Que a veces eran decorados, a veces eran escenarios. Pero a este gusto que había se le unía también la tendencia que había por parte del pueblo en general de acudir a las fiestas, de fiestas de carácter popular, de celebrar, como dice ahí, fiestas de un tono de un carácter popular, ¿no? Es un momento cuando hay un desarrollo importante la fiesta del toreo. También una cosa que era muy común en la época, que eran los juegos de cañas, que eran como unos juegos de habilidad, quiero recordar, que tienen que subirse a una especie de palo y demás. Es decir, a la gente, y eso es común quizá a cualquier época, le gustaba acudir a esas fiestas, porque eso era celebración, era divertirse, eran ruidosas, ¿no? Como además propio de nuestro carácter, ¿no? Y la gente, pues bueno, pues ya digo, se lo pasaba y se divertía bastante. Eso se junta, es decir, ese gusto por las fiestas cortesanas y todo lo que suponía de decoración, escenografía, esa afición de los españoles al ruido, a la bulla fiestera, todo eso se une para conformar el contexto ideal donde el teatro va a alcanzar ese esplendor máximo, donde el teatro se va a convertir, aparte de una expresión artística refinada y fundamental, en un negocio. Como dice ahí, entra en el circuito económico, porque claro, todo esto que hemos hablado muchas veces del cuadro tal, de poesía tal, todo es maravilloso, hoy se ve, está en los libros de historia, por eso lo comentamos, pero aquello no daba ni un duro a la persona que escribía, o el que pintaba un cuadro, ¿no? En cambio, con el teatro estamos hablando de que aparte de que son grandes hallazgos literarios y grandes obras literarias, hay platica, hay dinerito, y es un negocio. Y como hay, los autores, los actores, los poetas, todos se benefician y viven de ello. Es decir, se convierte en una forma o en un medio de vida. Y eso hasta entonces no había ocurrido. Eso quiere decir también, según después lo vamos a dar a entender, que el teatro se convierte en un espectáculo de masas. La gente acudía, pero acudían los nobles, que ya digo, venían que eran aficionados a esas fiestas con las decoraciones y demás, y eso lo encontraban en el teatro, pero también iba la gente de a pie, ¿vale? La gente de... Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? E iba también la gente de a pie, que también le gustaba las fiestas de los toros y demás, y que por lo tanto le gustaba esa bulla y ese jaleo. Acude todo el mundo y se convierte en un espectáculo de masa. Yo digo muchas veces que hoy en día que tenemos televisión o el cine, ellos tenían el teatro. Ellos tenían el teatro, ¿vale? Por lo tanto, hay un desarrollo ahí, como digo, lo vamos a ver también literario, pero un desarrollo pues, económico, físico y tal. Y entonces empiezan a surgir, de forma ya seria, como construcciones específicas para eso, como dice ahí, los lugares donde se representaban las obras de teatro, porque eso es otra cosa. No penséis que en ese momento existían teatros. Eso era, o sea, muy poco común aquí en España. Existían, pues de repente tú ibas como a, digamos, a una venta, que es el equivalente en la época de los hoteles, ¿no? Y entonces la venta tenía un patio y de repente llegaba a lo mejor, pues una que era también común, una compañía de actores, de cómicos, y entonces pues desplegaban ahí una tela en el suelo, ponían una tela aquí así, bueno, pues sujetada con una tintera, lo que sea, o un tal, y ahí representaban, y la gente de la venta se reunía y veía. Es decir, era difícil encontrar, como hoy en día tenemos,
lugares específicos de representación. Pero ahora, como es un negocio, pues el negocio lo mueve todo. Y empiezan a desarrollarse, a financiarse, a construirse o a mejorarse espacios dedicados exclusivamente a la representación de obras. En España específicamente se llamaron corrales de comedias. Corrales de comedias, que es, lo muestro un poco, ¿vale? Por eso es el dibujo, es un dibujo y tal, pero es una... Como de forma circular, así cuadrada. Cuadrada. Esto es un corral de comedias, ¿vale? Eso es un corral de comedias. Bueno, hoy en día prácticamente casi que no queda, pero hay algunos lugares de España donde podéis ver. Por ejemplo, en Ciudad Real, en Almagro, hay un corral de comedias perfectamente conservado. Tanto es así que todos los años, finales de junio por ahí, hay un festival internacional de teatro clásico y se representan obras de esta época en ese corral de comedias. ¿Vale? Y es como eso. Sí, aunque es un dibujo, es bastante fiel porque más o menos todos eran muy parecidos, ¿vale? Tenían esas galerías, tenían el escenario, no sé qué. Veis que la gente, unos se sentaban, otros se quedaban de pie. Normalmente eran la parte de arriba. Había por todos sitios. O sea, ahora después vamos a ver un poquito más detallado, pero para que tuvierais una idea, ¿no? De cómo más o menos podía ser un corral de comedia. Ay, ahora lo veo. en ese corral donde baja... Todo el mundo. Ahora, claro, no todo el mundo, como pasa hoy en día en un teatro, no todo el mundo estaba ni en el mismo sitio ni pagaba por lo mismo. Si a veces vais a ver el teatro y tal, pues claro, no es lo mismo el que se está, digamos, abajo tal, no paga lo mismo que el que está todo arriba allí, no sé. Es más, muchas veces en los teatros, cuando tú vas a sacar la entrada por internet, te dice visibilidad reducida. Claro, esa te cuesta menos. Y la que tiene visibilidad normal, pues te cuesta a lo mejor un 40 o un 50% más. Bueno, VIP. Eso es de toda la vida, ¿no? Eso siempre ha sido así. Igual también ocurría con los corrales de comedia. Vale, vamos a continuar. Vale. Lugares de representación. Y se organizan además, estas compañías que os digo de teatro, se organizan como empresas, donde hay unas cuentas, donde hay una administración, donde tal y tal, ¿no? Es decir, es un negocio, como puede ser hoy en día el negocio del teatro. En esos corrales se representaban esas comedias. Nosotros le vamos a llamar comedias, luego lo especificamos, pero en realidad comedia es como si dijéramos obra de teatro. Es decir, hoy en día nosotros asociamos el término comedia a una obra, una película de risa, de humor. Exactamente. Pero en esta época comedia se refería a cualquier cosa. Podía ser un drama, podía ser algo más humorístico. Vale. Digo que en esos corrales, en esos lugares de representación, tenían, donde pues, se representaba, valga la redundancia, la obra de teatro. Y la obra de teatro, esa representación, era un espectáculo total. Hoy en día, uno va, cuando llega la hora de la representación teatral, se cierran las puertas y ya nadie entra, da igual si has comprado la entrada, te aguantas, haber llegado a tu hora. Tú te sientas y allí hay la representación, todo el mundo en silencio, pues igual si es divertido te ríes y tal, y no sé qué. En esa época, ni de coña, no era así, ni mucho menos. Era un espectáculo total, como digo. Primero, no había una sola obra, o sea, había una obra de teatro, una comedia central, pero luego había pequeñas representaciones. Es decir, antes de que empezara la obra, había una representación. Empezaba la obra, había un descanso, otra representación diferente, es decir, un gag o un sketch pequeño. Seguía la obra, otro corte, había otra pequeña representación entre meses. Luego veremos qué tipo de obra. Que en Venezuela lo llaman también los entremeses a las comidas, a los pasapalos. A los pasapalitos, sí. Cuando las personas salen de un lugar, sí, entonces para distraerlo, para que no se fastidien, sí. Tienen los pequeños entremeses. Okay. Aquí también. Sí, aquí también. Lo que pasa es que yo creo que esa palabra ha caído un poco en desuso, pero también tenía ese sentido de entremés, ¿vale? De como, pues es unos aperitivos y tal, también tenía eso. Es decir, que no solo había la obra teatral, sino que en los descansos de la obra también había otras pequeñas representaciones, ¿no? Eso, entonces, claro, eso era como un mega espectáculo. Pero no solo eso. Fijaos, dice,
Pues, efectivamente el teatro estaba para satisfacer y para que lo que representaban eran obras que gustaran al público. Pero el público, insisto, no se quedaba callado, se alborotaba, había ruido, se peleaba la gente entre sí, o sea, miraba la obra, miraba a los que se estaban peleando, la gente estaba comiendo, bebiendo, dando voces, tiraban cosas al escenario, tiraban cosas al resto del teatro. Bueno, pero eso era lo divertido. Sí, sí, en esa época. Uy, no, no, no. Afortunadamente, eso... Sí, se puede reír, pues sí, sí. un poco, pero que si eres muy... que te echan, vamos. Sí, sí, perfectamente puede. Ha habido casos extremos de parar una representación porque a alguien le sonaba el móvil o porque tal, ¿no? O sea, sí, claro. Pero en esa época, porque eso era parte del espectáculo también. La vida era tan horrible, era tan horroroso lo que había fuera del teatro, que la gente, como digo, se desfogaba ahí, ¿no? Y se divertía y se lo pasaba. Era una fiesta total, total, ¿no? Y era lo habitual, era lo normal en la época. Hoy, como está diciendo Laura, eso sería impensable, ¿no? Claro. Pero en la época era así, ¿no? Era como su ratito de total, total, total. Hoy, vámonos al bar. algo así, algo así, algo así. Bueno, como decía, el término comedia se utiliza para eso, hoy en día lo tenemos asociado específicamente a composiciones de carácter humorístico, pero en la época no, en la época era cualquier tipo de obra de teatro, ¿vale? Si fuera una tragedia, si fuera, como dice, un drama, si fuera mezcla de tragedia, o sea, si fuera mezcla de comedia y de drama, ¿no? Etcétera. Decía que, por lo tanto, hay una innovación importante en cuanto al teatro como negocio. Pero literariamente, que es un poco lo que también nos interesa aquí ahora, hay una innovación definitiva. O sea, hay un nuevo modelo de hacer teatro. Las obras, esas comedias que se representan ahora, esas comedias barrocas, son diferentes a las que se han venido representando hasta ahora. ¿Y quién crea ese teatro nuevo? ¿Quién pone? Porque hay una persona, un autor, que escribe un tratado, un libro, donde establece las reglas, es decir, cómo tienen que ser esas obras de teatro, qué tienen que hacer los autores para crear esas obras de teatro. Bueno, pues ese es Lope de Vega, que es el Fénix de los Ingenios, el mayor autor, etcétera, etcétera. Bueno, pues Lope de Vega crea un nuevo tipo de teatro que llama comedia nueva y que él lo va desarrollando a lo largo del siglo, a lo largo de su carrera literaria, con sus obras de teatro, y hay muchísimos autores, los autores se suman a esta nueva forma de hacer teatro, a este nuevo modelo, y por lo tanto escriben, como dice este nuevo modelo de Lope de Vega, que hay que hacer la obra de teatro, y lo van desarrollando, y lo van mejorando, lo van perfeccionando. Como digo, comedia nueva, así es como se le denomina. Lope de Vega escribe un libro donde les explica a los que quieren escribir obras de teatro cómo es esa nueva forma de hacer obras de teatro, de hacer comedias, que es el arte nuevo de hacer comedia. Y a partir de entonces, los autores, como digo, escriben de acuerdo, crean sus obras de teatro de acuerdo a ese modelo. Siendo, como dice ahí, que luego hablaremos de él, Calderón de la Barca, quizás el representante, el discípulo más aventajado, ¿no?, de Lope de Vega. Bueno, ¿qué nos dice Lope de Vega? ¿Qué les dice a los autores? Que tienen de cómo tiene que ser este nuevo teatro, esta comedia. Vale. Primero, importantísimo. Ruptura de las tres unidades clásicas de lugar, tiempo y acción. ¿Qué es esto? Esto lo hemos comentado alguna vez, pero vamos a profundizar en ello. Hasta ese momento, y esto es algo que venía de la antigüedad clásica, de Roma y de Grecia, te decían que las obras de teatro tenían que tener un solo tipo de personaje. Por ejemplo, pues si eran nobles, solo nobles, o si eran criados, solo criados, si eran guerreros, solo guerreros. Que solo podían desarrollarse en un lugar concreto, en 24 horas normalmente, y solo podía haber un tipo de historia, o sea, una línea, una historia, una argumentación. Entonces él rompe con eso y dice, mira, estas tres condiciones de que, que todo sea en el mismo lugar, ocurre normalmente en 24 horas y que solo haya una historia, eso limita mucho. Entonces eso se va a romper. Rompe con eso. Y a partir de ahora puede escribirse como quiera. Puede escribirse sobre varios días, puede escribirse, implicar diferentes historias, lo que sea. ¿Qué es lo normal entonces a partir de ahora? Como dice ahí,
que va a haber dos acciones, dos historias relacionadas entre sí. Ya no va a haber una sola en la obra de teatro, sino que la obra de teatro contará dos historias que se relacionan entre sí. Normalmente una de las historias estará protagonizada por gente VIP, ¿no? Es decir, gente de poder, como dice, de rango social elevado, de clase alta, y otra historia estará protagonizada por los criados, ¿vale? Y normalmente esa historia llegará a un punto, hacia el final, en el que se mezclen, se interrelacionen entre sí, ¿vale? Esto, digamos, un poco a nivel general. Luego ya hay comedias o hay obras que innovan o cambian un poco eso. Dependerá, como dice ahí, de la comedia concreta. Pero a partir de ahora se acabó lo de un solo lugar, un solo día, una sola acción. Normalmente pueden pasar varios días, lo que considere el autor. Por supuesto, los personajes se moverán por diferentes lugares y habrá, al menos, normalmente, dos historias interrelacionadas entre sí. Una de la gente, digamos, de la élite, de la clase alta, y otra protagonizada por los criados. Y en un momento se juntan ambas historias. Se mezclan también elementos trágicos y cómicos. Es decir, ya no hay solo obras trágicas y ya no hay solo comedia, sino que una misma obra puede tener partes más dramáticas, más serias y partes más cómicas. Suele ser así, ¿no? Fijaos lo que decía López. Dice que la comedia, la obra de teatro se debería describir de tal manera que habrá una parte grave y otra parte ridícula. Es decir, una parte seria y también una parte de humor. Y así el público le gustará más, como dice, aumentará el deleite del público. ¿Vale? Bueno, hoy en día pasa eso, en una película, en una serie. A ver, hay películas dramáticas, hay películas que son comedias, pero luego hay también películas que hay una parte más dramática, una parte más de humor, ¿no? Bueno, pues fijaos, aquí ya surge un poco esa idea. Reducción a 3 de los 5 actos del teatro clásico. ¿Eso qué quiere decir? Mira, una obra de teatro se divide en lo que se llama actos, las partes de una obra de teatro. No tiene más de misterio. Hasta entonces, y siguiendo un poco las directrices, digamos, de la antigüedad clásica, las obras tenían 5 partes. Tienen que tener 5 partes o actos. Entonces Lope de Vega dice, no. Son muchos. 3. 3 partes, 3 actos. O jornadas, que también se les llamaba. Actos, jornadas, las partes de la obra de teatro. Y dice, tiene que haber 3. Además, esas 3 partes, ¿por qué? Porque coinciden con las partes de la narración. ¿Acordáis cuando nosotros estudiamos la narración? Decíamos, hay un planteamiento, una presentación, un nudo, el desarrollo de la historia y un desenlace, un final. Pues él dice, pues el teatro, la obra de teatro tiene que ser igual. Tiene que haber un primer acto que sea la presentación, el planteamiento, un segundo acto que sea donde la historia se desarrolla y un tercer y último acto donde finalice la historia. Y así, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, de 5 a 3 actos. Habla del decoro poético. ¿Qué es el decoro poético? Como dice ahí, es adaptar que cada personaje actúe y hable de acuerdo a su personalidad y a su condición social. Es decir, que el rico que ha estudiado y que ha formado hable y se comporte como tal, y que el criado que no tiene formación, que siempre está con las tareas de la casa, hable y se comporte como tal. Eso es el decoro poético, que hasta entonces no era así tampoco. Uso del verso como única forma de expresión. Mirad, si os acercáis alguna vez, no sé si... Bueno, de repente si nos lleva más tiempo, sí veremos aquí. Pero bueno, las obras de teatro de esta época están escritas en verso. No es prosa, es todo en verso. ¿Vale? Y se impone que sea así, ¿no? Desde el verso es la única forma de expresión. Y fijaos, la métrica, es decir, la medida de esos versos varía, cambia, según sea el tipo de situación que se trate en la obra, ¿no? Es decir, no sabría decir, bueno, pues versos más para la comedia, versos más para la tragedia, pero es así. Si hay partes más divertidas, va a tener un tipo de verso, o sea, una métrica diferente, una métrica concreta. Si tiene, por ejemplo, partes más dramáticas, el número de sílabas de los versos será diferente y así, ¿vale? Inclusión de elementos líricos. Hemos dicho, el teatro es un espectáculo total, de ruido, de bulla, de tal. Pues es lógico también que a la obra de teatro se incluyan canciones, bailes, esas canciones populares, danza.
que lógicamente hace que la gente también se animara, que le daba, como dice ahí, le daba aquello variedad, color. No era solo una representación. No era solo. Lugar, Exactamente. o sea, no solo actuaban. Exactamente. Salían bailarines Sí. y ponían una canción y todo el mundo De bailaba. repente, por ejemplo, pues decía la obra de teatro, pues hemos llegado a este pueblo donde hay una fiesta. Y en ese momento, pues como dices, salían unos bailes, había una orquesta y la gente también se pondría a bailar ahí, ¿no? Los que estaban de pie y animados y tal, ¿no? Hay que entender otra cosa. De toda la gente que iba a ver el teatro, los únicos que, o sea, había muy pocos, que sabían leer y escribir. Hoy en día uno se sabe que todo el mundo, pero en aquella época no. Es más, uno dice, bueno, los ricos, pero es que incluso dentro de los ricos habría ricos que ni siquiera sabrían leer y escribir. Sería más raro, pero podría ser. O sea, que la mayoría de los que iban a ver la obra de teatro no habían leído ni escrito nada en su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si, luego vamos a ver que creo que decíamos que la duración era como 2 horas y media o por ahí. Tú no puedes tener a esa gente 2 horas nada más que hablar, porque eso es un rollo. Solución, porque estamos hablando de que era un negocio. Imagina, voy a estrenar esta obra y solo es hablar. El primer día te va la gente, al segundo no va nadie. Había que meter aquello, chicos, hay que darle chicha a la gente. Pues bailes, no sé qué, no sé cuánto. Vale, o sea que eso también tenía ese sentido. Y luego, ¿de dónde proceden las historias que cuentan? Porque claro, hay las obras de teatro cuentan historias un poco variadas, ¿no? Pero ¿de dónde venían? Bueno, pues venían de diversas fuentes, de la tradición propia de España, de la historia de España, pero también de la historia de la Biblia, de la historia sagrada, de la historia del pasado, de la historia antigua, de historia de otros países. La religión era importante también, a veces como fuente de creación del teatro, es decir, muchas veces los asuntos, las historias que trataban venían de la religión y eran, pues a lo mejor venían de la Biblia o eran vidas de santos. También era importante la mitología. A veces las obras de teatro implicaban personajes mitológicos, dioses. Y gran parte de la obra, gran parte de estas obras, tenían muy en cuenta la realidad del momento, las costumbres de la gente. Quizás es un elemento por el que también la gente iba a verlo, ¿no? Hoy vemos películas, vemos series, etcétera, y nos identificamos con ellas. ¿Por qué? Pues porque hacen cosas que nosotros hacemos, tratan problemas que nos pasan también a nosotros. Si analizamos los éxitos, muchos éxitos, ¿no?, que hay, es precisamente por eso, ¿no? Pues igual en la época, si tú le reflejabas en el teatro, reflejabas en el escenario problemas, situaciones que la gente conocía, pues eso también era una manera de engancharlo, ¿no? Los temas, a partir de estas historias, los temas eran múltiples. Por supuesto, el tema amoroso era muy importante. Y amoroso de mucho tipo, pues amoroso positivo, amoroso negativo, con quejas, con peleas, con celos. ¿Vale? Eso sí, el final que fuera feliz, ¿no? Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Claro, al final había que arreglarlo, porque claro, la gente no... A ver, lo que decía antes, el drama lo tenías cuando salías del teatro. Claro. Que tenías que ver qué dabas de comer ese día a tu gente. Y iban a distraerse. Entonces, yo no voy a ir a ver una obra de teatro, ¿no? Si analizásemos los éxitos de cine, de televisión, muchos de ellos son simplemente de diversión, es decir, no tienen nada de más. ¿Pero por qué? Porque la gente ya estamos bastante, ¿no? Es decir, yo me voy a meter ahora, voy a pagar 9 euros para ver una película, como diría mi madre, de llorar. Algo que me haga gracia, o está fantástica. Claro, claro, ¿no? Y que no sé. Bueno, pues algo así también pasaría a la época. Entonces, final feliz. Y un elemento que también es muy importante, la honra. Que eso, la honra nos suena como... ¿Eso qué es? La honra. Bueno, ¿Eso qué es? Claro, que nos suena como, no sé, parece que de nuestro honrar, de la palabra honrar, claro. ¿Qué se honraba? Es decir, ¿qué se tenía que respetar? Mira, la sociedad de la época española, pues como siempre toda la sociedad era muy compleja. Teníamos la población, pues había población española, que había nacido aquí, y cristiana, ¿no? Católica, se puede decir ya. Pero también había mucha población morisca todavía, es decir, de los descendientes de todos esos musulmanes que
que habían vivido aquí en España, todavía mucha población morisca. No había judíos porque los judíos ya lo habían echado, ¿vale? En 1492, que los echó los reyes católicos. Es decir, la sociedad era compleja, de diferente, porque claro, había gente ahora que había sido musulmana, pero que se había pasado al cristianismo. Pero de repente quien se había convertido al cristianismo era no él, sino su abuelo. Pero había gente que había sido cristiana desde hace millones de... O sea, era un poco todo... ¿Qué consistía esto de la honra? Pues la honra normalmente era en dos vertientes, dos cosas. Uno, que fuera lo que llamaban cristiano viejo. ¿Cristiano? Cristiano viejo. Es decir, que tus raíces cristianas vinieran de muy atrás. Eso era lo máximo. Eso era el top en cuanto a la honra. Es decir, la gente echaba mano de eso para demostrar su valía o su prestigio. Es que yo soy cristiano viejo. Es decir, a mí se me dé un respeto y una honra. Eso era muy importante a nivel social. Si a lo mejor decía, es que fulanito es cristiano, decías, pero es que su abuelo era moro. Pues eso era un detalle para desconfiar y que te rebajaba en la escala social. Así podía ser el más rico del pueblo. Pero si tenía esos antecedentes moriscos o musulmanes, cuidado, ya no era... Es decir, el tema de la honra iba por ahí también. Y luego, lógicamente, también en cuanto a la pureza de la mujer. Es decir, que no se hubiera acostado con nadie y tal, ¿no? ¿En qué sentido? Muchas veces los conflictos de las obras de teatro de la época es un rico agricultor o un artesano o tal, ¿no? Un burgués, un comerciante que tiene una hija y alguien pretende a esa hija, pero la hija no quiere quedarse, no quiere casarse con esa persona. Y esa persona la viola, se la lleva, la violenta y abusa de ella, que diríamos hoy en día. Es decir, la deshonra. Ataca algo tan importante como es eso. La honra, porque claro, la honra no era solo de la chica, era de toda la familia. Empezando principalmente por el padre, si estaba vivo. Es decir, eso era una afrenta que llevaba a que tú cogieras y te fueras a por la otra persona y había que matarla, porque es que no hay otra forma. Claro. Fijaos qué importancia tenía esa idea de la Por eso era que existían los duelos, como por una limpieza. Por ejemplo. Fijaos, pues esa idea de honra, esta otra idea de honra, es el motor de mucha obra de teatro. Una de las más famosas fue en Ovejuna, Todos a una, donde el comendador, que era como un cargo policial, ¿no?, de la época, deshonra a una mujer, a una chica, y no sé si no me acuerdo hace ya tanto, que no sé si la mata o simplemente la deshonra. Y el pueblo entero mata al comendador, porque ha atentado contra la honra. Pero ya no solo la honra de la chica o de la familia de la chica, fijaos, del pueblo entero. Del pueblo entero, ¿no? ¿Y quién mató? Fue en Ovejuna, Todos a uno. Vale, bueno, pues fijaos la importancia del tema en aquella época de este tema de lo de la honra y demás, con esas connotaciones religiosas, raciales y sexuales. Bueno, vamos a continuar hablando un poco de... Uy, que se me ha hecho el tiempo encima, Dios mío. Ya un poco de cómo era ese teatro, ese corral de comedias que hacía la gente y demás, ¿no? Como digo, entonces, un lugar específico para el teatro, que son los corrales de comedia. Como dice, fijaos, eran patios de vivienda que tienen una serie de partes. O sea, algunos se construirían específicamente para las representaciones teatrales, pero en muchos casos lo que se aprovechó era, como dicen, unos patios de edificios de vivienda. Y se acondicionaron para hacer corrales de comedia, ¿vale? O sea, que realmente eran espacios con multifunción, porque cuando se acababa la obra de teatro, pues la gente allí seguía viviendo y demás. Pero estaban acondicionados, se acondicionaban y se preparaban para la representación teatral, porque, como digo, se es consciente de que había que tener un sitio, un lugar para representar las obras de teatro. Bueno, ¿cómo se divide? Sí. Claro, que yo me refería, que estaba situada en la gradería alta. Claro, es que según lo que tú pagas, según tu clase social, te situabas en un sitio o en otro. Es más, es que tú querías que si tú eras de la clase tal, tú querías que la gente te viera que estaba en el sitio de la clase alta. Como todo espectáculo público o como todo
celebración o reunión de personas, la gente nos queremos distinguir. Y si tú puedes distinguirte un poquito más, vas a hacer por distinguirte un poquito más y se puede distinguir. Y si no, pues... Y eso sirvió también para cuando se realizaban las óperas. Es que eso ya, quiero decir, se extiende hasta nuestros días, eso no es algo, y ni siquiera de esta época, ya también en los espectáculos en Roma también pasaba lo mismo, dependiendo de las clases sociales también se situaba en diferentes lugares. Los que tenían las partes así. Claro. Entonces, entonces, como digo, es tal, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran esos diferentes lugares? Bueno, pues, fijaos, recibían estos nombres tan curiosos. La Cazuela. Era el lugar para las mujeres y estaba en la parte alta, porque claro, aquí los hombres por un lado y las mujeres por otro, cuidadito. Hombre, ¿y si me hacen a mi niña algo? ¿O si me deshonran a la mujer? No, que los hombres ya se sabe cómo son. Cuidadito. O sea, las mujeres por un lado, los hombres por otro. Y las mujeres en la cazuela. Eso pasaba en Roma también, en los coliseos, los teatros y demás, fijaos. Los aposentos estaban en la segunda planta y eran los lugares guay, cool, VIP, la nobleza y la burguesía, y eran las más caras. Fijaos que estaban, fijaos la metáfora, la simbología tan interesante, ¿no? La gente, ahora vamos a ver que la gente más así se situaba de pie abajo. En cambio, los que podían pagar más estaban en lo alto y en el segundo piso, ¿no? O sea, y estaban ahí sentados y viendo y tal, ¿no? O sea, físicamente también se situaban por encima del resto, ¿no? Es interesante eso. Luego estaban otras que eran las gradas. Las gradas eran unos asientos, unos tablones y tal, y se situaban normalmente debajo de los aposentos. También tenían cierto pedigrí, pero no tanto como los aposentos. Y normalmente estas gradas eran para los artesanos, es decir, no para gente que se dedicaba a trabajos poco especializados, sino, como digo, pues gente que se podía clasificar dentro de gremios y tal, es decir, aquellos que realizaban algún tipo de manufactura. En los desvanes estaban eso era como, diríamos, el lugar para lo que hoy sería reservado para los críticos, porque era el lugar para la gente intelectual, culta, estaban los poetas, estaban otros escritores de teatro, otros dramaturgos, la iglesia. Luego estaba el patio, que era, digamos, como dice, el lugar más amplio y eran las localidades, las entradas más baratas. Y ahí solo podían ir los hombres. Y de pie. Y serían tal el espectáculo que se formaría, de ruidos, de peleas y tal, que les llamaban a la gente que veis mosqueteros. ¿Sabéis que un mosquetero es un soldado? Con un mosquete. Pero un arma. Pues sería tal el guirigay que se formaría ahí, que les llamaban mosqueteros. Claro, ahí tú no podías meter a una mujer. ¿Cómo vas a meter a una mujer ahí en eso? ¿Vale? Luego teníamos el foso, que ese estaba debajo del escenario y que este tenía varias funciones. Porque era, digamos, almacén, donde la compañía de teatro pues ahí guardaba los materiales que necesitara para los trajes, trastos, cualquier cosa. Y también el vestuario de los hombres. Y por último, el vestuario de la mujer que estaba por detrás del escenario, ¿no? Para cambiarse de edad. Hay un pequeño dibujo que se ha incluido aquí, donde más o menos, para que os hagáis una idea de cómo pueden ser esas partes y tal, ¿no? Veis que están la grada, las cazuelas, los aposentos, etcétera, ¿vale? Los patios, aunque hay unas tablas y eso, pero la gente se quedaba de pie. O sea que más o menos sería como para que os situéis cada uno de los sitios que hemos comentado, ¿no? Yo creo que es difícil hacernos una idea del espectáculo que sería eso. O sea, yo creo que habría un ruido insoportable para nosotros. O sea, sería imposible. Lo que me he dado cuenta es que desde las que estoy con las atrás, sí, como que siempre ha habido clases sociales, o sea, como que hay todo el rato... Qué interesante esa cuestión, Laura. Sí, pero como que me he dado cuenta desde sí. atrás hasta hoy por hoy, sí. pasado mucho tiempo, todavía está la acumulación de los mejores, luego por tu clase social, o tu dinero, o lo que tú dices, si eres cristiano, yo qué sé. Parece que en el hombre es innato, como algo que tenemos ahí. Incluso aquí parece un poco también parte muy feminista, porque si te fijas, las mujeres son las que más arriba están
Ajá, pero en el caso este, claro, pero no tanto, pero no tanto por las mujeres, sino por los maridos o por los padres de esas mujeres, ¿no? Somos más prestigiosos que ellos porque al final nosotros... No, bueno, en ese caso no estaría de acuerdo contigo. Ya digo, si se separaba a las mujeres no era tanto por darles prestigio, sino por el que no cayeran en manos de los hombres y perdieran su honra. Porque las afectadas no era solo ellas, sino sobre todo el marido o el padre. Toda la familia. Y eso era y tal. Sí, es interesante mucho porque claro, nosotros hablamos de historia, la historia se empieza a contar a partir de que alguien escribió algo. Lo previo, lo no escrito, es la prehistoria. Eso así más o menos, o sea, muy en plan, que no me escuche Antonio y tal, en plan así coloquial, es la diferencia entre historia y prehistoria. Claro, ¿cuándo surge eso, no? Es decir, ¿cuándo surge esa división? Bueno, pues la gente que ha estudiado todas esas cosas viene a veces a decirnos que casi que desde el principio. Es decir, esa clasificación, esa división de las sociedades humanas, atendiendo a la riqueza, al poder, a la fuerza, eso viene casi desde el principio. Es decir, es como una forma natural de operar. Pero para que me entendáis, sí. Ahí, en el paleolítico, yo no creo que los pero sí. Rollo, tú tienes más piedras que yo. Sí. Yo creo Lo que pasa es que un avance, que es hoy por hoy hasta donde hemos llegado, creo que más bien se daría en la mano, ¿no? Tú tienes 5 piedras, yo tengo 5 maderas. Si las bueno, es difícil. A ver, había efectivamente había un espíritu comunitario porque la presión. Porque, bueno, habría una idea de preservación de la comunidad, es decir, había tantos peligros en todo que o te juntabas como tu tribu o no. Tal. Pero incluso dentro habría alguien que tiene que llevar, que manejar el cotarro. ¿Qué decidía eso? Bueno, quizá lo decidía la fuerza, en un momento en el que no había dinero. Fuerza e inteligencia iban asociadas. La fuerza en la prehistoria contaba mucho. Iban asociadas, yo creo que irían asociadas. Claro, porque ahí el que tenía más fuerza era el que podía sobrevivir. Era el que podía traer comida. Y a raíz de eso se dividen los clanes. Que si tú tienes mucha fuerza y no sabes ser ingenioso, pues entonces no eres el líder. Es ahora, pero en la prehistoria la fuerza contaba mucho. Sí, pero yo creo que iría inteligencia y fuerza iría. Claro, porque si tú tienes fuerza, tú puedes levantar una piedra, pero si no sabes dónde ponerla, es lo mismo que nada. Como siempre ocurre en esta clase, afortunadamente se inician debates interesantísimos, pero que desgraciadamente nunca podemos llevar a término, porque tenemos que seguir con la historia esa. Bien. Bueno, vamos a, creo que esta parte. Vale, con esto. Va a salir en el examen, creo que. Sí. Algunas cositas sí, así sueltecito, claro que habrá. Bueno, vamos a terminar la parte de hoy con la puesta en escena y ya la semana que viene rematamos con los autores, ¿no? Bueno, fijaos, cuando hablamos de escenografía en teatro, estamos hablando del escenario, del decorado, de qué vestimenta llevaban los actores, de la iluminación, de si hay a lo mejor algún efecto especial tipo que colgaban a alguien sobre el escenario pues como si fuera un ángel. Eso es la escenografía, ¿no? Bueno, a ver, algo así. Era un poco sencilla, porque el teatro era importante, pero bueno, tampoco era la época que era, entonces era muy sencilla. Había muy poco de... bueno, lo que yo quiero decir es que la tecnología no estaba muy desarrollada. Entonces, pues bueno, era todo muy sencillo. Por ejemplo, el decorado solía ser, como que antes no sé si lo comentaba, pues una sábana ahí con algo pintado, eso era muy habitual. Conforme va pasando el tiempo, todo eso se va sofisticando y se va haciendo cada vez más desarrollado. Había una cosa que se llama, o hay una cosa que todavía se, que es la tramoya. Fijaos cuál es la definición. Conjunto de dispositivos manejados durante la representación para realizar los cambios de decorado y los efectos escénicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues la tramoya es todas estas maquinarias, estos aparatos que a veces hay en los teatros para, hoy en día, por ejemplo, ¿no? Bueno, sería interesante ver eso. El Teatro Real, que es el teatro este que hay en Madrid, que es el dedicado exclusivamente a la ópera,
hace visitas en donde te enseñan toda esta historia, la tramoya y lo que hay detrás de... Y sería muy interesante verlo, porque veríamos lo que hay de máquinas, de paneles que suben y que bajan, de poleas, de palancas que se mueven para que ahora salga una cosa, salga otra. Eso es la tramoya, ¿no? Todo ese entramado de aparatos, máquinas que permiten llevar a cabo una serie de efectos especiales, de desplazar a los personajes, etcétera, etcétera. Bueno, esta tramoya existía ya en la época, pero también era simple, se utilizaba fundamentalmente, como estaba diciendo, pues, por ejemplo, para elevar los actores por el escenario, ¿no? Porque a veces si era una obra, una comedia en donde había una intervención divina, pues tenía que venir del cielo, ¿no? Entonces, imaginar la seguridad de eso, ¿no? Y allí la gente tirando y el otro ahí arriba, ¿no? Con la cuerda y demás, ¿no? Eso es parte de la tramoya, efectivamente, ¿no? Le pregunto a su colega qué es tramoya en Venezuela. Vale, ok. No se le vaya a olvidar. No, ya no se me olvida. No se me olvida, en cuanto que entre por la puerta, bueno, va a la suegra, que es la que me va a encontrar en casa. Oye, María, ¿qué es tramoya? Esa risita, no sé... No, es casi parecido. Ah, vale. Okay. Casi parecido, es para que usted vea cómo nosotros lo adaptamos a nuestra vida. Sí. Es como un problema, ¿no? Vale. Pero ella que se sabe. Muy bien. Bueno, los personajes, la caracterización de los personajes, bueno, hoy en día, bueno, no sé, que incluso con las redes sociales hay gente que se dedica a maquillar y hay unas cosas espectaculares, ¿no? Que se maquillan como personajes y hay prótesis y no sé qué, o sea, todo es muy complicado. En la época, imaginaos, la caracterización era súper sencilla, pues, si ponía una barba es que era un mayor, era un anciano. Si llevaba una corona y un cetro, ¿no? Que es como un bastón, es que era un rey, y ya con eso, ¿no? Claro, eran códigos que la gente entendía también, es decir, en cuanto que aparecía la persona con barba, ese era el anciano. En cuanto que aparecía alguien con una corona y un cetro, ese es el rey. Entendían esos códigos. Fijaos, las obras de teatro, las funciones eran por la tarde. Con la luz del sol. No había luz artificial. No es como hoy en día. Las corales de comedia estaban puestos al aire libre, eran patios muchos de ellos, ¿vale? Entonces, no, aquí había que aprovechar el sol, por la noche no se podía representar, ¿no? Y duraban 2 horas y media, entre 2 horas y media y 3 horas. Por eso dice que es un espectáculo largo en el que la gente, tenías que dar a la gente variedad, más variedad de muchas cosas para que aquello se animara, ¿no? Al principio las funciones solo eran los domingos y los días festivos, pero ya luego pasaron a representarse, a ver representaciones otros días de la semana. Lo que he dicho antes, hemos comentado que las obras de teatro, las comedias, se dividían en jornadas o en actos, en partes, ¿no? En 3 partes. Pues bien, antes de que empezara la obra, durante los descansos de la obra y al final de la obra, también había, como dice ahí, pequeñas obras, los actores escenificaban algún tipo de pequeña representación, siempre con la idea de mantener al público animado, ¿vale? Es decir, el descanso de la obra principal servía para que otros actores subieran al escenario e hicieran una pequeña representación de algo. Estas representaciones que iban al principio, al final o en medio de la obra principal podían ser un entremés, que decía antes Katiuska, que es una obra divertida, humorística. En el que era una obrita pequeña y ya. La loa. La loa era como un pequeño discurso o incluso una pequeña escena que se representaba al principio, antes de que empezara la obra principal, y era un poco como para alabando al público. Oh, público, tú que tan generosamente has venido hoy aquí, no sé qué, préstanos atención, te queremos devolver toda esta... ¿no? Era como alabando, haciéndole la pelota, que diríamos hoy en día, al público, o bien a alguna persona importante por alguna razón. De repente esa obra, el noble, el marqués tal, había puesto un poco de dinero para que esa obra se representara. Pues entonces al principio de la obra, oh marqués, gracias por no sé qué, y se mencionaba para que todo el mundo supiera que el marqués tal, que tiene mucho de aquí, ha puesto un poco para la obra, ¿vale? Eso era importante también, la loa. La alabanza. La alabanza, exactamente. Y la mojiganga. Ese es que me estoy riendo. Cuando termine le voy a decir lo que significa ahí en el país. Vale, y la mojiganga, que eran también esas pequeñas piezas teatrales. Normalmente, cuando ya terminaba la comedia,
y eran para que la gente ya se fuera contenta y feliz porque eran fundamentalmente de risa, ¿no? Eran así un poco exagerados y muy ridículos y absurdos, pero para que la gente se riera mucho, ¿no? Tremendo y mojiganga. En mi país se usa mucho esa palabra. ¿Vale? Sí, yo recuerdo, quiero recordar. Mojiganga es al que nosotros llamamos que de todo es un chiste. De todo se burla. Eres un mojiganga, eres un ridículo, pero no decirle ridículo, se le dice mojiganga. Y a la mojigata, mojigata, que es distinto, pero va por ahí, es a la que se la quiere echar de tontita, pero es una viva, es una loba. Vale. Es como que, por ejemplo, Laura diga, ay, que ella se la echa de sandía aquí. Sí. Y cuando te sale la ve y dice, pero la verdadera mojigata. Ajá, la mosquita muerta. La mosquita muerta. O sea, que nosotros usamos muchas palabras para referirnos a una sola cosa, ¿vale? Pero no se ofende tanto, no se ofende tanto como las otras palabras que claro. se usan como decirte prostituta. Claro. Pero que también existe. Va una sola palabra. Ok. Pero ese sí se usa mucho, ¿vale? Ese mojiganga se usa mucho. Bueno, pues entonces lo más sustancial y sustancioso lo hemos visto ya. Entonces la semana que viene terminamos mencionando, hablando de tres autores: Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, y ya con esto cerramos la literatura, ¿vale? Pues